Buenos días. Damos inicio a la audiencia correspondiente al proceso de inconstitucionalidad sobre la Ley 31751 vinculada a la suspensión de la prescripción de la acción penal. Se le concede la palabra a la parte demandante. Señores magistrados del Tribunal Constitucional, comparezco en representación de la parte demandante del Colegio de Abogados de Loreto, a fin de sustentar la inconstitucionalidad de la Ley 31751, por vulnerar el artículo 44 de la Constitución Política del Perú y el principio de proporcionalidad reconocido en el artículo 200. La ley cuestionada modifica el artículo 84 del Código Penal y establece que la suspensión de la prescripción de la acción penal no puede exceder de un año. Esto genera una grave afectación al deber constitucional del Estado y perseguir sanciones de los delitos. El problema central es que la norma impone el mismo límite temporal para delitos simples y para delitos complejos, como corrupción, lavado de activos, organización criminal y colusión agravada. Ello desconoce la naturaleza y complejidad de estas investigaciones, las cuales requieren mayor tiempo debido a pericias, cooperación internacional y pluralidad de investigados. Del mismo modo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción obligan al Estado peruano a adoptar medidas eficaces para investigar y sancionar actos de corrupción, lo cual exige plazos razonables y adecuados para las investigaciones complejas. Gracias, señora magistrados. Señores magistrados, buenos días. Me dispongo a sustentar los puntos correspondientes a mi participación. El propio Tribunal Constitucional reconoce en esta sentencia que la política criminal del Tribunal Constitucional, o sea, el Estado debe respetar el principio de proporcionalidad y evitar escenarios de impunidad. Asimismo, el artículo 41 de la Constitución dispone un tratamiento más severo para delitos contra la administración pública, incluso duplicando el plazo de prescripción. Sin embargo, la ley 31751 reduce injustificadamente el tiempo de persecución penal y debilita la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Además, la Corte Suprema, mediante el Acuerdo Plenario 5-2023, ya había advertido que esta norma resulta desproporcionada y afecta la tutela jurisdiccional efectiva. Por estas razones, señores magistrados, solicitamos que se declare fundada la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 31751 de nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Bien, señores jueces constitucionales, en representación del Congreso como Procuradora del Estado, solicitamos que la demanda sea declarada infundada. En principio, porque la ley 31751 fue dictada por el órgano competente, por un órgano competente para legislar en materia penal. No existe vicio de competencia, procedimiento ni jerarquía. La modificación del artículo 84 del Código Penal y del artículo 339 numeral 1 del Código Procesal Penal y la posterior ley 3210-4 no reemplaza ni altera la norma impugnada, solo precisa su alcance, por lo que el control debe mantenerse sobre la ley 31751. Además, esta ley no suprime la persecución penal, ni elimina la prescripción ordinaria, ni impide investigar delitos graves. Lo que hace es, básicamente, es impedir que la suspensión de la prescripción se convierta en una prolongación indefinida del poder punitivo. La Constitución reconoce la prescripción como una institución vinculada a la seguridad jurídica y al plazo razonable. El Congreso no ha actuado contra la Constitución, sino dentro de ella, al establecer un límite que exige diligencias al sistema de justicia. Los hechos y las pruebas del caso son normativos. Existe jurisprudencia constitucional que rechaza la persecución penal ad infinitum.
La norma impugnada debe leerse sistemáticamente con los artículos 80 a 84 del Código Penal, el artículo 339, numeral 1 del Código Procesal Penal y los artículos 139, inciso 13 y 41 de la Constitución. Los plazos ya se gradúan según la gravedad del delito. Ningún proceso debe mantenerse eternamente abierto bajo el pretexto de la suspensión. Gracias, magistrados. Bueno, señores magistrados, prosiguiendo. El problema real del sistema penal no se resuelve con plazos indefinidos, sino con instituciones que obliguen a investigar y juzgar la eficiencia. La ley 31751 cumple esa función. Introduce, pues, un incentivo institucional para que fiscalice a jueces y partes procesales que actúen con diligencia, evitando que la suspensión sea usada como una vía de prolongación excesiva del proceso. La parte demandante afirma que el límite de un año generará impunidad, pero esa afirmación no basta como prueba constitucional. El sistema, pues, el sistema constitucional ya contempla plazos ordinarios y extraordinarios de prescripción según la pena. También prevé reglas especiales para delitos particularmente graves. La suspensión no es la única herramienta de persecución penal. Por tanto, no puede sostenerse que limitar la suspensión equivalga a renunciar a perseguir el delito, perdón. Lo que se exige es que el Estado persiga dentro de parámetros temporales racionales. Desde el constitucionalismo, el Estado democrático no se mide solo por su capacidad de castigar, sino por su capacidad de castigar respetando garantías desde el convencionalismo. El plazo razonable no protege únicamente al imputado, pues también a la víctima y a la sociedad, porque una justicia tardía, incierta y sin cierre afecta la confianza pública. Por eso, la ley 321.04 precisa que el límite de un año busca compatibilizar plazo razonable, pronta respuesta para el agraviado y política criminal en un sistema acusatorio garantista. La jurisprudencia constitucional ha rechazado que la acción penal permanezca abierta sin límite temporal. La doctrina de la proporcionalidad exige equilibrar bienes en conflicto, no absolutizar uno de ellos. En ese equilibrio, pues la ley 31751 es una respuesta prudente y funcional. Por ello, solicitamos expresamente que la demanda sea declarada infundada, confirmando la constitucional de la norma impugnada. Gracias, señores magistrados. Bueno, señores magistrados, la parte demandada sostiene que la ley 31751 protege el derecho al plazo razonable del proceso. Sin embargo, esa afirmación es parcialmente correcta y constitucionalmente insuficiente. Es cierto que ningún proceso penal puede ser indefinido. No obstante, el Tribunal Constitucional ha precisado que el análisis del plazo razonable debe considerar la complejidad del caso, la conducta de las autoridades y la gravedad del delito. Señores magistrados, no es constitucionalmente válido tratar igual un delito de hurto simple a una organización criminal transnacional. La igualdad no significa uniformidad absoluta. La igualdad prevista en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú significa uniformidad absoluta, sino un trato razonable diferenciado según la naturaleza de cada caso. Gracias, señores magistrados. Señores magistrados, complementando lo expuesto por mi colega, la ley 31751 establece un límite rígido de un año para todos los delitos, sin distinguir complejidad ni afectación social. Esto resulta totalmente desproporcionado y favorece a la impunidad en delitos graves que afectan directamente al Estado y a la ciudadanía. Asimismo, el artículo 44 de la Constitución obliga al Estado a garantizar la seguridad y combatir la criminalidad y reducir
excesivamente los plazos de persecución penal contradice este deber constitucional. Finalmente, la demanda no pretende eliminar la prescripción ni permitir procesos eternos. Lo que se exige es que la regulación razonable y proporcional que permita investigar eficazmente delitos complejos sin vulnerar derechos fundamentales. Por ello, señores magistrados, corresponde declarar fundada la demanda. Muchas gracias. Bien, señores magistrados, la parte demandante sostiene que el límite de un año equivale a una renuncia del Estado a perseguir delitos graves. Esa premisa es incorrecta. La prescripción no depende únicamente de la suspensión, forma parte de un sistema más amplio que incluye plazos ordinarios, extraordinarios, interrupción e incluso imprescriptibilidad en los supuestos previstos por la Constitución. Por tanto, limitar la suspensión no favorece a la impunidad. También se ha dicho que la uniformidad del plazo sería inconstitucional. Sin embargo, el legislador puede establecer reglas generales para ordenar el proceso penal y evitar sobre todo los abusos. La diferenciación ya opera en la base del sistema. Los delitos más graves tienen plazos de prescripción mayores por la pena prevista. No toda omisión de diferenciación en cada institución procesal resulte inconstitucional. Señores magistrados, formalmente no existe vicio de origen. Materialmente, la ley protege el plazo razonable y la seguridad jurídica. Pragmáticamente, mejora la previsibilidad del sistema y evita que una suspensión indefinida convierta el proceso penal en una amenaza permanente. La propia jurisprudencia de este tribunal reconoce de manera abierta la acción penal sin límite puede vulnerar derechos fundamentales. La ley 31751 no destruye la persecución penal, sino la disciplina constitucionalmente. Gracias, señores magistrados. Prosiguiendo, señores magistrados, veamos que la parte demandante también ha planteado una preocupación legítima por la persecución de delitos complejos, pero su conclusión es desproporcionada. Pretende expulsar una ley que fija límites razonables sin demostrar que esos límites hagan imposible la investigación penal. El control abstracto no puede basarse en temores generales, sino en una incompatibilidad constitucional clara. La defensa del Congreso no desconoce los hechos, pues la criminalidad compleja existe, la corrupción afecta bienes públicos y el Estado debe responder eficazmente. Pero la respuesta eficaz no puede ser la suspensión limitada o excesivamente prolongada de la prescripción. Un sistema garantista exige que el poder punitivo esté sometido a tiempo, forma y control. Esa es precisamente la lógica, pues, de la ley 31751. En cuanto a la doctrina de la ponderación de Robert Alexy, menciona, pues, que la argumentación constitucional exige ponderar. Aquí se pondera el interés público en sancionar con el derecho al plazo razonable, la seguridad jurídica, la tutela al agraviado y la confianza en una justicia oportuna. En cuanto al convencionalismo, el plazo razonable beneficia a todas las partes, imputado, víctima y sociedad. Una justicia que nunca cierra tampoco satisface los estándares de protección judicial efectiva. Por estas razones, para finalizar, solicitamos que este tribunal declare infundada la demanda y confirme que la ley 31751 es compatible con un modelo constitucional de persecución penal eficaz, pero no ilimitada. Muchas gracias, señores magistrados. Luego de escuchar atentamente los argumentos expuestos por ambas partes, este colegiado considera que el debate constitucional planteado en el presente caso no gira en torno a la eliminación de la prescripción en la acción penal como institución jurídica,
sino específicamente a determinar si el límite de suspensión incorporado por la ley número 31.751 resulta compatible con los principios constitucionales del plazo razonable, la seguridad jurídica y la tutela jurisdiccional efectiva. En ese sentido, corresponde recordar que la prescripción constituye una institución reconocida por el ordenamiento jurídico penal con la finalidad de evitar que el poder punitivo del Estado pueda ejercerse de manera indefinida. Su existencia responde no solamente a razones procesales, sino también a criterios de seguridad jurídica y respeto por los derechos fundamentales del investigado. Sobre este punto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia del Tribunal Constitucional, expediente número 3509-2009, señaló que el derecho al plazo razonable constituye una garantía inherente al debido proceso y que ninguna persona puede permanecer sometida indefinidamente a una investigación penal. Asimismo, este colegiado advierte que el acuerdo plenario número 3/2012 ya había desarrollado criterios interpretativos orientados precisamente a impedir investigaciones eternas o indefinidas, ¿no? Dicho acuerdo establecía que la suspensión de la prescripción no podía extenderse ilimitadamente, pues ello afectaría directamente al derecho al plazo razonable reconocido constitucionalmente. En concordancia con ello, el jurista español Luigi Ferrejoli sostiene en su obra Derecho y Razón que el poder punitivo del Estado debe encontrarse sujeto a límites temporales razonables, pues un proceso sin límites vulnera las garantías fundamentales propias de un Estado constitucional. Sin embargo, también es importante señalar que el mismo acuerdo plenario reconocía la necesidad de valorar la complejidad de determinados delitos. No es lo mismo investigar un delito simple que investigar casos vinculados a criminalidad organizada, corrupción de funcionarios, lavado de activos o delitos cometidos mediante estructuras complejas, ¿no? En similar línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Kutla versus Polonia, estableció que el análisis del plazo razonable debe considerar factores como la complejidad del asunto, la conducta del investigado y, por último, la actuación de las autoridades. Por ello, este colegiado considera que la complejidad del proceso penal constituye un elemento relevante que no puede ser ignorado al momento de interpretar los límites de suspensión de la prescripción. Por otro lado, este colegiado advierte que el legislador posee competencia constitucional para regular los plazos de prescripción conforme al principio de la legalidad. Corresponde al Congreso de la República establecer la política criminal del Estado dentro de los límites que impone la Constitución. No obstante, dicha facultad legislativa no es absoluta. Toda regulación vinculada al proceso penal debe respetar criterios de proporcionalidad, razonabilidad y la tutela efectiva de derechos fundamentales. Sobre ello, el Tribunal Constitucional peruano ha precisado en la sentencia del Tribunal Constitucional número 0010-2002 que toda medida legislativa que limite derechos fundamentales debe superar un examen de razonabilidad y de proporcionalidad. En consecuencia, el análisis constitucional no puede centrarse únicamente en si el plazo de un año resulta corto o amplio, sino en determinar si la norma permite mantener un equilibrio entre dos finalidades constitucionales válidas. Una, que es la de evitar investigaciones indefinidas, y la segunda, que es de garantizar una persecución penal y eficaz. El profesor César San Martín Castro señala que la prescripción no puede entenderse como un mecanismo de impunidad, sino como una garantía jurídica destinada a equilibrar el ejercicio del poder penal del Estado con la protección de los derechos fundamentales. Este colegiado considera que la Ley 31.751 busca precisamente establecer límites temporales razonables que impidan procesos excesivamente prolongados que afecten la seguridad jurídica del imputado. Sin embargo, se reconoce que en determinados casos complejos, los órganos jurisdiccionales deberán interpretar la norma conforme a la Constitución, tomando en consideración la naturaleza del delito, la conducta procesal de las partes y el nivel de complejidad de la investigación. De este modo, la aplicación de la ley no debe convertirse en una herramienta de impunidad, pero tampoco puede permitir investigaciones perpetuas incompatibles con un Estado constitucional de derecho. Muchas gracias. Ahora bien, este colegiado considera igualmente importante señalar que el derecho del plazo razonable no puede interpretarse de una manera aislada del deber constitucional que tiene el Estado de investigar, perseguir y sancionar los delitos.
Es así que el artículo 44 de la Constitución establece como deber esencial del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la población frente a las amenazas contra su seguridad. En consecuencia, el sistema de justicia penal no puede quedar imposibilitado de investigar delitos graves por una aplicación irrazonable o desproporcionada de los plazos de prescripción. En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige expresamente una interpretación amplia y sistemática conforme al artículo 8, inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. En el caso Bamaca Velázquez contra Guatemala, la Corte afirmó que debe interpretarse de manera amplia, de modo que dicha interpretación se apoye tanto en el texto literal de la norma como en su espíritu, y debe leerse conforme el artículo 29, inciso C de la Convención, que prohíbe interpretar disposiciones excluyendo otros derechos inherentes a la persona. En el mismo sentido, el profesor emérito de Filosofía de Derecho de la Universidad de Génova, Ricardo Bustiani, sobre la interpretación sistemática, argumenta que ninguna norma debe leerse sola, sino en coherencia con el espíritu de la Constitución. En nuestro caso, el límite de un año debe leerse conjuntamente a la obligación de proteger a la población que señala el artículo 44 de la Constitución y a los plazos de prescripción ordinaria y extraordinaria que contempla el Código Penal. Siendo así, corresponde señalar que el artículo 84 del Código Penal regula la suspensión de la prescripción, mientras que el Código Procesal Penal reconoce expresamente la existencia de investigaciones complejas y establece plazos diferenciados dependiendo de la naturaleza y complejidad de cada caso. Por tanto, la interpretación de la Ley 31751 no debe realizarse de manera aislada ni literal, sino conforme a una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico y de los principios constitucionales. Consideramos además que la ley cuestionada no elimina la posibilidad de persecución penal, debido a que continúan vigentes los plazos ordinarios y extraordinarios de prescripción, así como las reglas especiales previstas constitucionalmente para determinados delitos complejos. En delitos contra la administración pública y aquellos que afectan el patrimonio del Estado, la propia Constitución reconoce mecanismos de ampliación de plazos, lo cual demuestra que el sistema jurídico peruano sí contempla diferenciaciones según la gravedad y complejidad de los delitos. Por tales fundamentos y habiendo analizado los argumentos expuestos por ambas partes, este colegiado concluye que la Ley 31751 no resulta constitucional en sí misma, siempre que su aplicación se efectúe conforme a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y plazo razonable desarrollado por este tribunal. Asimismo, se precisa que la interpretación de la suspensión de la prescripción debe analizarse conjuntamente con el resto del sistema normativo penal y procesal penal, considerando tanto los derechos del imputado como el deber del Estado de investigar y sancionar delitos graves. En consecuencia, administrando justicia en nombre de la nación, este colegiado declara infundada la demanda de inconstitucionalidad impuesta contra la Ley 31751, precisando además que la aplicación de dicha norma deberá efectuarse conforme al control constitucional desarrollado por ese tribunal y los principios fundamentales del debido proceso. No habiendo otro punto que tratar, se da por concluida la presente audiencia. Gracias.